Pintura románica española. En primer lugar, Paula hablará del contexto histórico y las técnicas y soportes. A continuación, Loreto hablará de las características generales y los estilos pictóricos. Y para acabar, Ainhoa hablará de las escuelas españolas y sus obras. Punto 1. Contexto histórico. A finales del siglo X, tras la disminución de las invasiones bárbaras, la Europa cristiana alcanzó una etapa de estabilidad por tres importantes factores: la tranquilidad política de los distintos reinos, la implantación del feudalismo, que consistía en un sistema socioeconómico de la época, y la supremacía de la Iglesia como institución y foco cultural. Este poder en las gentes de carácter intelectual de lo religioso sirvió para acentuar el culto de las reliquias y como resultado hubieron peregrinaciones a lugares santos como Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Esto permitió abrir vías importantes de comunicación comercial y facilitó el carácter itinerante de los grupos de maestros o artistas locales, hechos que fueron favorables para la producción artística y abrieron puertas a la resonancia europea de los estilos regionales. Yendo un poco hacia detrás, en el siglo VI se fundó la Orden Benedictina, basada en una vida consagrada a Dios bajo el lema Ora et Labora, que en nuestro idioma significa reza y trabaja. Los tres votos fundamentales de los monjes eran obediencia al superior, castidad y pobreza. Este modelo de vida ejemplar influyó a la sociedad laica y consiguió que la aristocracia feudal se relacionara con las grandes abadías para hacer donaciones artísticas, agrarias o económicas, y así asegurar su salvación eterna. Esto condujo a un enriquecimiento contrario al voto de pobreza y por ello, a finales del siglo XI, el monaquismo benedictino tuvo que ser reconducido mediante la reforma cluniacense, iniciada en Cluny, Borgoña. En el siglo XII, la orden sufrió otra reforma promovida por Roberto de Molesmes, quien, cansado del crecimiento del lujo de los benedictinos y movido por el espíritu de humildad y pobreza, fundó la Orden del Císter, impulsada por San Bernardo de Claraval. En el siglo XI se pudo apreciar evolución y progreso a nivel económico, político, cultural, agrario y técnico, sobre todo en las ciudades. Fue así como los centros urbanos empezaron a convertirse en núcleos vitales repoblados y enriquecidos por artesanía y comercio, formando así una nueva clase social, la burguesía, vital en la Europa gótica. En la etapa románica, además, destaca el terror del año 1000, creencia que se extendió y que se basaba en que acabaría el mundo al comenzar el milenio. Todas las culturas se ampararon en la religión, y se pensaba, ya llegado el milenio, que esa fe y obediencia a la religión había sido la salvación de todos. En cuanto a periodos del arte románico, nos encontramos ante tres, presentados en toda Europa. El primero es el primer románico, que va de finales del siglo X al siglo XI. El segundo es el romance pleno, que va desde finales del siglo XI hasta mediados del siglo XII. Y el último tipo de románico que se presenta es el tardorrománico, que se presenta desde mediados del siglo XII hasta el inicio del siglo XIII. 2. Técnicas y soportes. Para hablar de las técnicas y soportes vamos a basarnos en los frescos, los tapices, las tablas y la miniatura. En primer lugar, los frescos son pinturas realizadas sobre una superficie cubierta con dos capas de mortero de cal. La primera de mayor espesor, con cal apagada, arena del río y agua, y la segunda más fina, formada por polvo de mármol con cal apagada y agua, sobre la que se van aplicando los pigmentos cuando la última capa está húmeda. La aplicación es por jornadas. En segundo lugar, tenemos las tablas. La pintura sobre tablas es aquella en la que se usa la madera como soporte pictórico, no haciéndose distinción en cuanto a la técnica utilizada, que comúnmente es el óleo o el temple. En tercer lugar tenemos los tapices, que son obras de tejido tradicionalmente hechas a mano en las que se crean figuras semejantes a las de las pinturas, utilizando hilos de diferentes colores. Para finalizar tenemos las miniaturas, que son pinturas de figuras incluidas o no en escenas o composiciones que representan temas propios de la etapa. Características generales. Las dos principales manifestaciones fueron la pintura mural al fresco, que decora los muros, las bóvedas y los ábsides de las iglesias, y la pintura al temple sobre tabla, utilizada básicamente en frontales de altar. El predominio de la temática religiosa fue absoluto y su función era decorativa y didáctica. Su rasgo más característico es el predominio del dibujo sobre el color, con la delimitación de los contornos de las figuras con trazos oscuros. En cuanto a los colores, son planos, intensos, puros y sin gradación de tonos, lo que acentúa el contraste. Su objetivo era destacar mucho los interiores oscuros de los edificios románicos. Además, es un tipo de pintura plana, sin perspectiva o profundidad. Los fondos son monocromáticos o con franjas horizontales.
La composición es simple, a base de figuras yuxtapuestas en primer plano, frontales y con distinto tamaño según su categoría. A mayor tamaño, mayor importancia. La expresividad se concentra en las manos y en los ojos, muy grandes. La concepción es antinaturalista y estilizada, figuras desproporcionadas de canon alargado, y de carácter simbólico y espiritual, con escasa o nula naturaleza. Hay una tendencia a rellenar todo el espacio compositivo, horror vacui, y una tendencia a la geometrización y la simetría de las formas. Ahora, viendo esta imagen del ábside de San Clemente de Tauy, ¿serías capaz de encontrar al menos 3 de las características mencionadas? Estas son algunas de las características que podías encontrar. Estilos pictóricos. A lo largo de los siglos XI y XII es posible diferenciar en la pintura mural dos líneas pictóricas distintas. Por un lado, el estilo franco-románico, que tiene lugar en el oeste de Francia y en Castilla. Este muestra un naturalismo escénico más evidente en el que destacan los detalles, la expresividad, el movimiento y la espontaneidad, así como una predilección por los fondos claros. Por otro lado está el estilo bizantino, que tiene lugar en Italia y Cataluña. Este presenta una ausencia casi total de efectos especiales y volumétricos. Destacan el hieratismo, la frontalidad, el alargamiento y la estilización de los cuerpos, la grandiosidad compositiva y la obsesión por la simetría. Se consigue así una obra de carácter espiritual, solemne y monumental. Ahora vamos a hablar de las diferentes escuelas españolas de la pintura románica y de sus obras más destacadas. Los mejores ejemplos de la pintura románica se encuentran en España y pertenecen sobre todo al siglo XII. Se contaba con una base que era la miniatura mozárabe y sobre ella actúa la influencia francesa o italo-bizantina. De forma simplificada, en España se encuentran dos grandes escuelas, la catalana y la castellano-leonesa. La escuela catalana se caracteriza por su fuerte influencia bizantina y por el predominio de la temática religiosa. En Cataluña aparecen en el siglo XI importantes pinturas románicas, utilizando una técnica muy peculiar, como es el empleo del fresco retocado al temple, en la que se utilizaba como aglutinante la leche o el huevo, dando a las pinturas mucha más vivacidad. Hay que destacar las pinturas que decoran el ábside de la iglesia de San Clemente en Tauy, en Lleida. La pintura representa un fragmento del Apocalipsis, de San Juan. Se representa al Pantocrátor en la bóveda de cuarto de esfera en posición sedente dentro de la mandorla, de influencia bizantina. A la altura del cuerpo aparecen las letras Alfa y Omega, representando a Dios como el principio y fin del mundo, alrededor del tetramorfos, rodeado por los 4 evangelistas. Le acompaña bajo un cortejo de santos y santas, enmarcados por arcos que recalcan la imagen de Dios. En el tambor absidal, bajo la bóveda, aparecen varias figuras de pie en composición yuxtapuesta, con marcado frontalismo, entre ellas la Virgen. También las pinturas que decoran el ábside de la iglesia de Santa María de Tauy en Lleida. Las pinturas de esta iglesia de Santa María son semejantes a la anterior, salvo que en lugar del Pantocrátor aparece una Epifanía. Cabe destacar las pinturas sobre tabla, frontales de altar. Las pinturas sobre tablas realizadas para ser colocadas en los frentes de los altares constituyen uno de los conjuntos más notables de la pintura románica catalana. En estas tablas se suele representar también a Cristo en Majestad, dentro de la mandorla, flanqueado por recuadros con diferentes escenas religiosas. Tampoco faltan aquellas donde la figura protagonista es, como en el famoso frontal de Avià, la Virgen y el Niño. En este caso, lo normal es que este tema principal se vea acompañado de episodios del ciclo de la Natividad, como la Anunciación, Visitación, Epifanía, etc. La pintura castellano-leonesa se diferencia de la catalana en una influencia bizantina muy inferior, mientras que predominan los influjos mozárabes. Se aprecia aquí un mayor grado de libertad en los temas y en la creatividad. Tampoco resulta extraña la plasmación de temas o elementos profanos. Hay que destacar las pinturas que decoran el Panteón de los Reyes de la iglesia de San Isidoro de León, cuyas pinturas datan del siglo XII y son 6 bóvedas cubiertas con pintura donde se utiliza el blanco como elemento plástico para dar volumen. Se decoró todo el abovedamiento del Panteón de los Reyes y los arcos con motivos y escenas religiosas. Esta obra es considerada como la Capilla Sixtina del románico. Las escenas se articulan con los 3 ciclos litúrgicos, la Navidad, la Pasión y la Resurrección. Son 3 las escenas más conocidas de este conjunto de pinturas murales románicas: el Pantocrátor, el anuncio a los pastores que realizan la bóveda de arista y se representa el medio natural en el que se encontraban los pastores, y el calendario agrícola, en el que cada mes es representado con la actividad agrícola típica de él. También las pinturas de la iglesia de San Baudelio de Berlanga en Soria, que es famosa por su variedad temática y por las escenas de caza muy expresivas. Estas pinturas se encuentran dispersas en distintos museos y parcialmente en la propia iglesia mozárabe de San Baudelio de Berlanga.
Y por último, las pinturas de la iglesia de Veracruz de Maderuelo en Segovia. Actualmente estas pinturas se encuentran en el Museo del Prado de Madrid. Uno de los grandes alicientes es que se hallaban decoradas con frescos todas las paredes del edificio. En el muro de la entrada se representó el paraíso terrenal, con las figuras de Adán y Eva desnudos junto al árbol de la vida, junto al que aparece la serpiente. En esta escena el fondo es plano monocromo y hay que llamar la atención por la geometrización con que se pintaron los cuerpos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta siempre, ¿eh? Venga, adiós. Arriba España y viva España. Viva Andalucía. Arriba.